Hola, bro, ¿cómo estás de nuevo? El día de hoy te invito a un tremendo viaje hacia Japón. Afírmate de tu asiento y prepárate, porque aquí te traigo 20 cosas que lo más probable es que no sabías sobre Japón. Número 1. Retretes inteligentes. Por mucho que se hable de los famosos retretes japoneses, hasta que no te enfrentas cara a cara con uno de ellos, no sabes por qué tienen tanta fama. En todas las casas, centros comerciales, estaciones de metro e incluso en muchos baños públicos encontrarás inodoros electrónicos inteligentes con botones para la limpieza y secado, para hacer ruido y tener más intimidad, calentar la taza y muchas más cosas que estarán escritas en japonés y apenas podrás descifrar. Pero también puedes encontrar retretes extremadamente diferentes, ya que en Japón no tienen un término medio. Como curiosidades de Japón y de gran parte de Asia, destacamos los agujeros en el suelo con un diseño muy tradicional que se usan como retrete. Aunque al principio te pueda parecer aparatoso, también te acostumbrarás a ello rápidamente y verás que no son tan incómodos y sí muy prácticos. Número 2. Conducen por la izquierda. Una de las curiosidades de Japón, de las que sí o sí tienes que saber, es que se conduce por la izquierda al igual que en Inglaterra. Ese dato te vendrá bien para saber en qué sentido va el tráfico si conduces o cruzas la calle, o para subirte a un autobús, ya que la puerta de entrada y salida está también en la izquierda del vehículo. Número 3. No se puede fumar en la calle, pero sí en los bares. Fumar en las calles está prohibido en Japón. Podrás ver en las principales ciudades del país suele haber carteles en las calles y en las aceras que te recordarán esta prohibición. Solo puedes hacerlo en los sitios habilitados para tal efecto, donde encontrarás además un cenicero especial para dejar tus colillas. Pero lo más extraño es que en muchos bares, restaurantes y sitios de juego sí se puede fumar en su interior. Número 4. Extremo silencio. Puede que las calles de Japón sean las más silenciosas del mundo. También lo notarás cuando viajes en el transporte público y en muchos sitios donde se suele acumular mucha gente pero nadie habla. Otra de las curiosidades de este país es que está prohibido hablar por el teléfono móvil para no molestar a los demás en sitios públicos, y es de buena educación que si estás hablando con alguien lo hagas en voz baja. No te pasará nada si levantas la voz un poco más de lo normal, pero puede que los japoneses te miren mal al estar desentonado en un país tan respetuoso por la tranquilidad y el silencio como es este. Número 5. Osaka es totalmente diferente. Aunque la mayor parte de Japón se rige por el silencio, hay una ciudad que es todo alboroto y fiesta, y a sus habitantes les encanta el ruido más que a los demás. Estamos hablando de la animada ciudad de Osaka, muy distinta al resto por ser más sociables y extrovertidos. Por esta razón, es muy recomendable visitar Osaka si vas de viaje a Japón, porque no debes perderte el contraste de esta ciudad con el resto de curiosidades de Japón, en la que sus habitantes disfrutan mucho de la vida en la calle. Son más dicharacheros en el metro y no tienen miedo de expresar sus sentimientos en público. Número 6. Japón tiene la esperanza de vida más alta. Numerosos estudios demográficos han demostrado que Japón es el país más longevo del mundo, con una esperanza de vida de los hombres y mujeres japonesas de hasta los 81 años. De hecho, hoy en día, en el país del sol naciente se encuentran más ancianos que niños, ya que el 22% de la población japonesa es mayor de 65 años, con el porcentaje más elevado del mundo. La esperanza de vida más alta la encontramos en una pequeña región del país, en la isla de Okinawa, en la que los habitantes de su pequeño pueblo se cuidan tanto y llevan una vida tan relajada que muchos de ellos superan con creces los 90 años hasta más de 100 años. Número 7. Máquinas expendedoras por todas partes. Cuando visitas este país, una de las cosas interesantes que más llama la atención desde el principio es la cantidad de máquinas expendedoras que encontrarás en todas partes. Se estima que en todo el país hay más de 6 millones de estas máquinas en las que puedes comprar todo tipo de productos e incluso algunos de los souvenirs y regalos japoneses más bonitos. Los más comunes son las máquinas de bebidas, distribuidas en todas las calles, sitios de tránsito como estaciones, en puntos turísticos e incluso en mitad de la nada. Pero también encontrarás otros productos variados como helados, comida, juguetes e incluso artículos sexuales y revistas pornográficas. Número 8. Juego japonés pachinko. En todo Japón encontrarás muchos locales de juegos y algunos que están especialmente dedicados a las máquinas de gancho para atrapar peluches o máquinas de gachapón, en los que obtienes un regalo sorpresa dentro de una bola introducida en una moneda. Pero si hay un juego que sorprende cuando vas a este país por primera vez es el pachinko. Las máquinas tragaperras a las que están enganchados muchos japoneses, considerados como una de las curiosidades de Japón más diferentes. Consiste en una especie de pinball, en el que obtienes bolitas en lugar de dinero, ya que las apuestas en este país están prohibidas.
suelen ser locales muy, pero muy ruidosos en los que se puede fumar dentro, que están totalmente aislados de la calle, desde la que se puede oír el ruido solo cuando se abren las puertas automáticas para salir o entrar. Número 9. Siesta en el trabajo. Los japoneses se desviven por su trabajo. Para muchos de ellos, su máxima en la vida es rendir al máximo en su empresa. Y debido a que muchos de ellos pasan demasiadas horas en sus puestos, muchos jefes animan a sus propios empleados a echarse una pequeña siesta para descansar un poco antes de seguir. Esta siesta se llama inemuri y consiste en descansar unos minutos sin llegar a alcanzar el sueño profundo, pero lo suficiente como para despejar la mente y seguir rindiendo mejor. Es también muy común ver a muchos japoneses echándose esta pequeña siesta en sitios públicos como parques, estaciones e incluso en el metro, y no está mal visto por nadie. Número 10. Uno de los países más seguros del mundo. Japón es uno de los países que gozan de mayor seguridad en todo el mundo. El sentido del honor y el deber es la principal premisa para los japoneses, que se sienten muy deshonrados si cometen cualquier tipo de crimen. En este país solo se estima una media de 2 homicidios por arma de fuego cada año. El nivel de robo es muchísimo menor que en otros países, y si se te cae la cartera o te dejas cualquier objeto de valor en un sitio público, cuando vuelvas por él seguirá exactamente en el mismo lugar. Podrás pasear por las calles de Japón sin ningún miedo, aunque te aconsejamos que tengas un mínimo de precauciones por si acaso, nunca se sabe. Número 11. No se deja propina. La cultura japonesa es tan diferente al resto de los países que a la hora de pagar la cuenta nunca debes dejar propina. Cuando dejas propina, no se trata de un signo de mala educación o de falta de respeto, como piensa mucha gente, sino que los japoneses pensarán que te has dejado un dinero que es tuyo, y posiblemente correrán detrás de ti para devolvértelo, incluso si solo se trata de unas monedas de poco valor. Número 12. Puntualidad extrema. Los japoneses son muy conocidos en el mundo por siempre llegar a la hora y ser muy puntuales con sus compromisos. Es más, los trenes nipones son famosos en el mundo por ser los más puntuales, con un horario exacto y con una media de retraso de tan solo 18 minutos. No llegues tarde a la estación y sitúate con antelación en el sitio del andén, por el que tienes que embarcar a tu vagón. Solo tendrás un par de minutos para subir y también para bajar del tren, por lo que tendrás que ser rápido y efectivo. Número 13. Amigos de alquiler. Cada vez están más extendidos en Japón los negocios que ofrecen amigos de alquiler, una actividad que nos puede parecer extraña en otros países, pero que los japoneses están empezando a utilizar. Debido a que los japoneses estudian y trabajan muchas horas al día, la mayoría no tiene tiempo de encontrar pareja o amigos. Por esta razón, son frecuentes los negocios que ofrecen chicos o chicas de compañía, o simplemente la opción de tener un amigo con quien pasar el rato o que te acompañe a algún evento. Número 14. En Japón se usan mascarillas para evitar contagios. En un país en el que la densidad de población es elevada, es muy fácil que las enfermedades se transmitan rápido. Precisamente por respeto a los demás, los japoneses suelen llevar mascarillas para no contagiar los virus a los que tienen a su alrededor. Estas mascarillas son muy usadas en los países asiáticos y se pueden comprar en las tiendas de cosmética, como un accesorio más para cuidarte de una enfermedad. Número 15. Evitan el contacto personal. Debido a lo excesivamente educados y vergonzosos que son los japoneses, no verán muestras de cariño en público. El contacto personal es siempre evitado, tanto entre desconocidos como entre amigos o parejas. Cuando te presentan a un japonés, debes respetar su espacio durante el saludo. No es común dar la mano, ni mucho menos darle un abrazo o 2 besos, pero si él toma la iniciativa y te estrecha la mano, no dudes en devolverle el saludo. En el caso de las mujeres, hay que ser incluso más respetuoso. Número 16. Aparcamientos en torre. Posiblemente Japón sea el único sitio del mundo en el que veas bicicletas, motos e incluso autos aparcados en diferentes plantas, debido a la falta de espacio en las grandes ciudades. Es una buena solución para ahorrar espacio. Los aparcamientos elevados los podrás encontrar tanto en el centro de las ciudades, en aparcamientos cercanos a las estaciones, como en las propias puertas de las casas. Número 17. Zapatos fuera en los probadores. Una de las curiosidades de Japón, a las que es bastante difícil acostumbrarse, es quitarse los zapatos antes de entrar en el probador de una tienda. Si te llegas a olvidar y entras en el probador con los zapatos, vendrá algún dependiente a recordártelo. Y no pasa nada, porque lo harán con tanta amabilidad y delicadeza que no te sentirás mal por tu descuido. Número 18. Zapatillas para ir al baño. A la hora de ir al baño, en todas las casas tradicionales japonesas hay disponibles unas zapatillas especiales que deberás usar solo en esa zona. Póntelas solo para entrar al baño y déjalas en su sitio al salir, para no contaminar el suelo del resto de la casa. Es de buena educación respetar estas normas y la higiene de toda la casa. Así que,
No dejes que se quede entre las curiosidades de Japón que no te tomas en serio. Número 19. Terremotos constantes. Si haces un viaje a Japón y no vives un episodio de terremoto, siéntate afortunado. En este país es muy frecuente que los temblores de tierra te pillen en cualquier momento, de día o de noche, y algunos de ellos pueden llegar a asustar. Algunos terremotos en Japón son tan leves que no los notarás. Muy pocos de ellos son tan fuertes como para que entrañen cierto peligro. Pero no te preocupes, porque en todas las ciudades y todos los edificios hay sistemas de seguridad para que no te pase nada, e instrucciones para que puedas actuar en caso de peligro. Número 20 y última de nuestras curiosidades. Solo hay japoneses. Una de las curiosidades en Japón, bastante sorprendente, es que solo te cruzas con japoneses vayas donde vayas. Si Japón es un país muy turístico, ¿por qué no te sueles cruzar con algún turista de otro país? En Japón, el 98% de la población es natural del país. Hay muy poca gente extranjera viviendo aquí. Y en cuanto al turismo, sí que hay mucha gente de fuera, pero sobre todo suele ser turismo procedente de China. Y posiblemente confundas a los chinos con los japoneses si no estás acostumbrado a diferenciar. En ciudades muy turísticas como Kioto, la mayoría de personas que van vestidas con kimono no son japoneses, son otros turistas asiáticos o de otras partes del mundo, que están visitando Japón igual que tú. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Estas fueron 20 curiosidades que lo más probable es que no sabías sobre Japón. Si te gustó, dale like, comparte.